Y bueno, vamos a Santiago 1, vamos a leer desde el versículo 19 para poner en contexto dónde nos quedamos, lo que hemos estado leyendo. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ya hablamos acerca de esto y también la semana pasada acerca del mal manejo de la ira. Dice el versículo 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hablamos de lo que es la ira santa por un celo santo y la ira carnal y cómo podemos nosotros, según varios pasajes de Proverbios, controlar esa ira o en qué momentos la ira ya no es correcta. Ahora vamos a leer lo que sigue, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es interesante este término, abundancia de malicia, porque naturalmente en el corazón del ser humano contaminado por el pecado, pues hay cierta tendencia a la maldad, ¿verdad? Pero hay extremos, hay grados de personas donde hay una abundancia de malicia, es decir, que cuando tú llegues a equivocarte, porque lo harás y yo también llegaremos a pecar, que nos arrepintamos genuinamente de corazón y que no hay en nosotros un corazón perverso con esa abundancia que se despierta maquinando una serie de maldades. Es diferente y lo veremos más adelante cuando yo tengo una lucha sinceramente contra algún pecado, alguna situación. No lo estoy justificando, pero vas a salir adelante si en tu corazón hay el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, a cuando ya vivo con una vida doble, de forma cínica, premeditada y no tengo ni siquiera la intención de querer cambiar, ¿no? Algún día creo que les dije de 2 o 3 ocasiones que me llegó a suceder con jóvenes que me decían: Jesse, pues creo que soy un hipócrita porque llevo años luchando con algo, y les dije: el hecho de que me lo estés confesando creo que habla de que tienes al Espíritu Santo redarguyéndote. Si fueras un no cristiano o algo por el estilo, seguirías feliz de la vida, viviendo tras bambalinas, ocultándolo y no se lo dirías a nadie. ¿Sí me explico? Creo que el hecho de que alguien tenga ese dolor y que se anime a abrir su corazón con alguien, a exponer su vida, a doblegar el orgullo, el ego, etcétera, y decir: necesito ayuda, creo que es evidencia de que es una persona salva, nacida de nuevo, porque si no, pues endurecería su corazón y no buscaría ayuda. Creo que esta es la obra del Espíritu Santo, sacando a la luz esto, exponiéndolo. Y dice después de esto: recibid con mansedumbre, y es de lo que vamos a hablar en esta noche, la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante porque está hablando aquí a un grupo de cristianos que ya eran salvos, pero aún así les exhorta a que reciban la palabra con mansedumbre, la cual dice puede salvar vuestras almas. Quiero leer el mismo pasaje, pero en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Santiago nuevamente, capítulo 1. Nada más que aguante, porque esta Biblia es medio nueva y se pegan todas las páginas de la Biblia, entonces le doy la vuelta a una y se mueven como 10. Ahí está, Santiago 1, dice el versículo 21, dice, el 20, dice: el enojo humano no produce rectitud que el Dios desea. Así que, versículo 21, quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. Entonces, este pasaje es bastante interesante por 2 o 3 cosas que vamos a ver hoy. Lo primero que habla es la actitud con la que nosotros tenemos que recibir la palabra. Dice que tenemos no solo que recibirla, sino recibirla ¿con qué? ¿Con qué? Con mansedumbre. O sea, hay gente que la recibe pero sin mansedumbre. Hay gente que estudia la palabra pero nada más para pelear, para presumir, para molestar a los demás. Yo recuerdo cuando hace muchos años era el coordinador del grupo de evangelismo. Lo fui porque no lo había en la congregación, llegué a presentar a los pastores una propuesta, por andar de bocón me dijeron: pues te vas a quedar tú. Mi idea era nada más como que aquí está el proyecto y que alguien lo haga, no, pues tú te encargas, ¿no? Entonces empecé a estudiar las diferentes sectas y religiones y cómo rebatir, etcétera, etcétera. Recuerdo perfectamente que un día estaba en la calle afuera de la casa de mi abuela esperándola y veo en la esquina que había 2 señoras caminando, tocando casa por casa. Dije: son testigos de Jehová, y a propósito me bajé del coche, pero dejé mi Biblia guardada, la tenía ahí porque iba a dar un estudio. Yo tendría unos 20 años aproximadamente, no, 19 o 20, no pasaba de ahí. Y bueno, se acerca una de ellas
y pues yo creo que me vio chavito y dijo, ahorita me lo voy a chamaquear, ¿verdad? Y de repente cuando abro la puerta y pensó que iba a sacar una caguama o no sé qué, y sacó la Biblia, sí se quedó así como que hace un cuate de 20 años con una Biblia en el auto. Y me puse a hablar con ella, pero les voy a ser bien honesto, mi intención fue como humillarla, pisotearla, demostrarle que yo sé más, que era un hereje, ¿verdad? Y empecé a propósito a provocar el choque y aquellos pasajes donde diferíamos. Y bueno, con el tiempo algunas cosas han cambiado y ahora hay por ahí un dicho que dice que no hay que ganar el argumento, que hay que ganar el alma. Y a veces para ganar el alma tendrás que ganar el argumento, pero siempre hay que enfocarnos primeramente en el alma. Hoy lo haría diferente, ¿verdad? Buscaría entablar una conversación, una relación y empezar con amor y con mansedumbre a compartir la palabra, a hablarle acerca de Jesús, animarla a leer la Biblia, aunque lo hace pero una versión modificada de 1950, pero pues en aquel entonces mi intención era, con el conocimiento que había adquirido, demostrarle que yo sabía más, y me metí a casa orgulloso porque le gané. De hecho tuvo que pedir refuerzos, le mandó llamar a la otra amiga y luego a las 2 me acuerdo que le di la impresión de mi estudio de los testigos de Jehová, que seguramente no leyeron porque comenzaba diciendo secta fundada en mil tal, era por Charles Russell. Joseph Smith fue el de los mormones. Entonces de ahí, desde que dice la palabra secta, seguramente ya no leyó nada, ¿no? Y es bien importante esto porque está muy de moda que hay muchos cristianos que empiezan a estudiar, que se empiezan a inclinar a cierta denominación, no quiero mencionar nombres, pero de repente en algunas denominaciones o ramas del cristianismo suele haber la parte buena de que les enseñan mucho la palabra, pero la parte mala que no les enseñan esto y que los llenan de arrogancia. Es así como que todos están mal y solo aquí tenemos la verdad. Entonces de repente muchos nada más se juntan para pelear. No sé si alguna vez te conté de un grupo de jóvenes en Ciudad de México que iban los domingos a escuchar la prédica y de ahí se iban a su casa en la tarde para platicar de las herejías que había dicho el pastor. Creo que sí les dije, ¿verdad? Que el pastor César les dijo, si no están de acuerdo, ¿para qué vienen? ¿No? Entonces de su casa son bienvenidos, pero en buen plan, pues vengan para ser edificados, no nada más para ver en qué contienden. Pero hay gente así que en su iglesia ni enseña, ni sirve, ni se disipula, pero como ya tomó un curso, leyó 2, 3 libros, se aventó el instituto, ya se atreve, ¿verdad?, a poner su página y desde ahí, desde su trinchera, tras bambalinas, sin dar la cara, molestar a todo mundo, atacar a todo el mundo, hacer memes de todo el mundo. Y esto, mis hermanos, está mal. Tengamos cuidado en nuestro corazón, porque muchos de estos cristianos acaban apostatando, acaban viviendo doble vida o acaban pues totalmente perdidos, cayendo en pecado, porque no puede una persona soberbia seguir avanzando. Dios da gracia a los humildes, pero resiste, dice la Biblia, a los soberbios. Por eso Santiago empieza diciendo, porque vamos a empezar a ver en este contexto que le habla a un grupo de personas que conocían mucho de la palabra, que se creían religiosos y muy estudiosos, y por eso es ellos mismos que inmediato les dice, sean no solo oidores sino hacedores. Pero fíjate, por eso hay que ver siempre el contexto, el panorama. Antes de comenzar con todo esto les dice, hermanos, reciban con mansedumbre, y luego les va a dar con todo, ¿no? Hipócritas, y su fe sin obras es muerta. Tenían mucho conocimiento, mucho intelecto, pero no lo vivían. Entonces comienza diciendo, no solo se trata de que reciban, han recibido la palabra, pero no con mansedumbre, que es una persona mansa, la que reconoce que la necesita, la que la reconoce que hay cosas que están mal, que Dios tiene que cambiar. No es nada más escuchar para darle a otros, sino para lo que Dios me quiere hablar a mí. Yo me acuerdo cuando estaba en la mesa que grababa las conferencias del doctor Alducin en cassette hace muchos años, que teníamos las máquinas aquí para grabar, y cuando era una palabra de ánimo, de esperanza, aquí en Toluca, 100, 150 cassettes, ¿verdad? Pero cuando hubo un mensaje de confrontación era menos de la mitad, pero además en la fila era, Jesse, dame 3, porque uno es para mi papá, otro para mi tío, otro para mi novio. Dame 4, porque uno es para mi vecino, otro para mi jefe, para que se arrepienta. O sea, cuando era una palabra bonita, es para mí. Pero cuando es un mensaje de confrontación, es para los demás. Yo no fui, ¿verdad? Así como David, cuando llegó el profeta Natán y le dijo a David, oye, que el que tal hizo es digno de muerte. Y le dice Natán, tú eres aquel hombre. Entonces, mis hermanos, siempre que vengamos a la palabra, quiero concluir con esto, este punto, nuestra actitud no tiene que ser, ay, qué bueno que está aquí el hermano para que lo escuche, ¿verdad? Y te hablan para que se arrepienta. Digo, podemos cotorrear y bromear y el bullying santo de que ahí te hablan. Dile al de al lado, dicho sea de paso, dile, te están hablando a ti, no a mí.
podemos cotorrear con todo esto, pero siempre tenemos que venir a la palabra con mansedumbre. Mansedumbre en dos sentidos: en una enseñanza que nos confronta con un corazón abierto a reconocer que hay cosas que todavía tenemos que cambiar, a no creer que yo ya me la sé todo, y mansedumbre en una actitud también de la parte intelectual, porque hay mucha gente que cuando ya conoce la palabra ya no recibe de otros, ya no deja que nadie le enseñe, y entonces caen. Me toca en congresos donde voy como invitado a veces ver a pastores que mientras otros pastores predican andan por aquí chacoteando, echando relajo, y no entran a escuchar ellos de la palabra. Digo, está padre la convivencia, también es bonito, aprendemos, es parte del ser familia, ¿verdad? Pero de eso a que ni una prédica de los 3 días del congreso escuchaste, papá, pues ya algo está medio raro. A mí me gusta cuando tenemos invitados escuchar, y no se los digo de la boca para afuera. Ahora que vino Fabián era para mujeres, pero yo escuché el mensaje de la cena del jueves, le escuché un par de mensajes el viernes en la mañana, le escuché otro par de mensajes el sábado, le escuché otro par de mensajes el domingo, porque yo también necesito seguir aprendiendo de la palabra. Y que hace mucha gente, no, ¿qué tiene que enseñarme? No, ya sea por edad, es más chico que yo. Voltean a ver aquí a los chavos a la mesa como que, ¿estos qué me van a enseñar? Díganle a los más rucos, y le tiene mucho que aprender de mí, díganselo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a enseñar a mí? O puede ser a veces por tiempo en Cristo. Tú tienes poco tiempo en Cristo, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Les he contado los casos de mi hija Valeria, ¿no? O puede inclusive por el género. Ella es mujer, ¿qué me tiene que enseñar a mí? Hay machos así, remachos, supermachos, que no solamente no reciben, sino que agarran la Biblia y lo interpretan a su conveniencia para decir, la mujer no puede predicar. Claro que la mujer puede predicar. Si no, las hijas de Felipe, que eran profetisas, si no eran ni 2, eran 3, ¿qué rayos eran? Si profetisa significa la que habla inspirada por Dios. ¿Y qué es lo que hablaba entonces? Oráculos, visiones, el futuro, no, la palabra. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Las denominaciones o corrientes doctrinales que enseñan que la mujer no puede predicar son las que a la vez enseñan que profetizar no habla de hablar del futuro, sino de enseñar la palabra. Entonces tienen aquí una encrucijada, porque o reconocen que profetizar se refiere a hablar del futuro, o reconocen que la mujer puede profetizar, porque si profetizas en el Nuevo Testamento y profetizar no es hablar del futuro, sino predicar la palabra, estas mujeres, por ende, predicaban la palabra. Entonces no hablar hoy de eso. Tengo un mensaje ahí en redes, en YouTube, que se llama ¿Puede la mujer servir, enseñar, predicar y pastorear?, donde explicamos todo así a grandes rasgos, cuando lo vimos en Romanos, no basándonos en un pasaje sacado de contexto, sino desde el Antiguo Testamento, viendo todo el decreto de Dios hasta el Nuevo Testamento, cuál es su voluntad directiva, permisiva, en qué casos sí, en qué casos no, porque sí, porque no, esto y el otro, todo súper a detalle, se los recomiendo muchísimo. Pero lo que quiero decir ahorita únicamente es que hay mucha gente así, ¿no? Ve que viene una mujer y no se presenta. Hace poco tuvimos una invitada, y no es de que dijeran es que la he escuchado y no me gusta, porque no había venido jamás. Y hay mucha gente que de plano, cuando vio en las redes que era mujer, no vino. Entonces, mi hermano, tenemos que ser humildes y escuchar y analizarlo todo y retener lo bueno, porque de todos podemos aprender. No, entonces no te vayas de que porque es más chico que yo, porque sabe menos que yo, porque no es de mi género, o puede pasar porque no es de mi denominación. Cuando yo voy a otros lugares, tengo amigos pastores de todo tipo de denominación: bautistas, pentecostales, pentecostales moderados, pentecostales relocos, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor, reformados, deformados, que también los hay. Y aún así trato de platicar con todos, de escuchar, y dialogamos, y hay cosas que he aprendido de absolutamente todo. Si venimos con un corazón humilde, podremos tener la capacidad de orientar a quien está medio deschavetado, pero siempre tendremos también la posibilidad de aprender si venimos a la palabra con un corazón manso, porque hay muchos cristianos que no crecen porque no tienen un corazón manso cuando reciben la palabra, porque la reciben con un espíritu de contienda. Les llamo yo los teólogos del terror. Nada más andan viendo de los 60 minutos del mensaje los 10 segundos que no le gustaron, para en eso enfocarse y de ahí criticar, juzgar y desacreditar el mensaje. Esto no lo comparto, aleluya, y esto no me gustó, y esto estuvo mal. Nada más están viendo qué es lo que no les gusta, o yo lo haría mejor, yo lo diría mejor. Ten mucho cuidado si eres maestro de la palabra, predicador, pastores que nos siguen a través de redes, porque el ego te puede llegar a ganar. Ya te compartiste un mensaje y otro dio el mismo, y puedes llegar a cerrar tu corazón. Yo lo hubiera dicho así, le faltó este ejemplo, no dijo esta palabra. Cállate la boca y escucha.
¿Se acuerdan que les dije que el contexto habla de escuchar? Antes de eso dice, sé pronto para oír, tardo para hablar, y es parte del panorama también, pronto para escuchar lo que los demás tienen que decir, de aprender. No se trata de ser siempre nosotros el centro de la conversación y estamos en la mesa. No tiene que ser escuchando al predicador, puede ser en la mesa de un café, de un restaurante. Hay cristianos que les encanta hablar y hablar y hablar y hablar y enseñar, mostrar cuánto saben, cuánto aprendí, cuánto conocí. Está padre si tu corazón realmente quiere compartir, pero también ten la humildad a veces de ser pronto para oír, de escuchar la opinión de los demás. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tienen que aportar los demás? Hay otros que también Dios usa, que también Dios les ha hablado, que también Dios les ha iluminado, que también tienen un testimonio. No eres la última coca del Valle de Toluca, ni tú, ni yo, ni nadie. Y esta es una tendencia del ser humano. Aún profetas como Elías, ¿te acuerdas cuando Dios se le aparece? Le dice, solamente yo me he guardado, Señor. Él dice, calmado, compadre. Esta es la traducción del Chilango habla hoy, ¿no? O sea, me he guardado otros, ¿cuántos eran? No sé cuántos cientos de profetas que tampoco han tocado mujer, que no se han contaminado y que retienen mi palabra y el testimonio. Elías, no, eres importante, pero no eres el único, compadre. A ver, relájate, cálmate tantito. Entonces esto llega a suceder mucho, creer que nada más yo y todos son corruptos, han desviado, y no, hay mucha gente que también ama a Dios, que también Dios le habla, que también Dios ha obrado en su vida, y hay que escuchar también sus historias. Cuando teníamos las veladas de oración en la madrugada, que por cierto teníamos ya que haberlas reinstaurado este año, pero no lo hemos hecho por temas de logística y espero pronto darle la buena noticia, dábamos un tiempo para testimonios y había hermanitas que se agarraban el micrófono. Era uno y otro, entonces tuve que decirles un día, ¿saben qué? Uno a la vez, porque también hay otras personas que tienen algo que aportar. Y un día una hermana ya como media hora y sí le dije, perdón hermanita, gloria a Dios, yo sé que tiene mucho que aportar, es increíble todo lo que Dios ha hecho en su vida, pero hay que escuchar también a otros, hay que aprender a escuchar con una actitud de mansedumbre. Nunca, nunca, nunca nos vayamos a este extremo, mi hermano. Y recuerde estas palabras porque a lo mejor hoy algunos tienen poco tiempo en Cristo, no tienen posición de autoridad, pero el día de mañana que Dios te levante, que seas maestro, que conozcas más de la palabra, que tu influencia sea mayor, no dejes de todas formas de escuchar con mansedumbre lo que otros tienen que aportar porque te vas a llevar sorpresas. Yo siempre he dicho que tenemos que aprender y tenemos que aprender a aprender. A aprender le llamo conocer algo que no sabíamos, partir desde cero. Pero aprender a aprender me refiero a reconocer que cosas que sabíamos de una forma, las sabíamos de forma equivocada y las tenemos que reaprender. Yo les he contado testimonio de que conceptos que ahora creo acerca de lo que la Biblia enseña en cuanto a la santidad son diferentes a lo que hace un par de años creía. ¿Y dónde comenzó todo? En una plática con el doctor Alejandro Alducin, en la que yo, en vez de montarme en mi macho y esto creo y tú estás mal y cómo es posible, ¿verdad? Escuché con mansedumbre. Dije, a ver qué me tiene que decir. Empecé a escuchar, le dije, suena interesante, le hice mis preguntas, mis dudas, me recomendó libros, compré 3 libros, los leí, me aventé todo un podcast de 13 horas debatiendo el cesacionismo, ¿verdad? De un joven de Estados Unidos. Gloria a Dios que YouTube ya todo te lo traduce con subtítulos en español. Yo no era cesacionista, pero después de ese podcast menos, con evidencia histórica de que en todas las edades, en cada siglo, Dios hizo milagros. Entonces muchas cosas que empecé a aprender, que reforzaron algunas cosas que ya creía, pero que también que cambiaron algunas. ¿Y dónde comenzó todo? En escuchar con mansedumbre. Si yo lo tiro a loco y le digo, no, está mal, ¿verdad? Son sus rollos, la Biblia enseña esto y no abro mi corazón a enseñar que otras cosas dice la Biblia que yo no he visto de la manera que él las había visto, pues me hubiera perdido de la bendición de aprender a aprender. Les he contado el testimonio del doctor Alducin. También escuchas prédicas de hace un par de décadas y enseñaba que el arrebatamiento venía a la mitad de la tribulación y que la iglesia sí iba a ser perseguida. Yo llegué a grabar sus CDs. Un día me acuerdo escuchando su nueva postura en la que dice, y concuerdo con él, que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Dile al de lado, aguas si desaparezco y te quedas, ¿no? Que por cierto, si se quedan, les encargamos la congre, hermanos, que le echen ganas, ¿verdad? Y arrepiéntanse para que luego nos alcancen. Entonces actualmente enseña esto. Y un día me acuerdo que escuchaba una prédica y él bien convencido, ¿no? De que la iglesia sí se iba a quedar. Y le marco y le digo, oye tío, estás diciendo esto y esto y esto, ¿qué hago con este CD? No, ya ese quema, lo tiro a la basura, ese hace años, ya no. Y no sabía que ese seguía todavía enseñando, ¿no? A través de este CD.
Y un día me acuerdo que una persona mandó un correo enojada: ¿por qué el doctor Alducin antes enseñaba esto y ahora el otro? Y le dije: ¿por qué se enoja? Más bien debería, pues, de celebrar que tuvo la humildad de reconocer que lo que sabía de acuerdo a la ley de formación estaba mal, y que aprendió a aprender, y que no se quedó, como decimos en México, montado en su macho. Lo digo porque hay gente que nos sigue de fuera, y este término se refiere a como que esto creo y de aquí nadie me mueve, sino que siguió estudiando, escuchando de otros, aprendiendo, y dijo: ¿saben qué? Reconozco que en esta parte estaba equivocado y ahora esto es lo que pienso por esta razón. Entonces siempre tenemos que ser humildes, porque si no nos vamos a estancar. Tenemos que recibir la palabra con mansedumbre. Podríamos seguirle así, pero quiero todavía ver lo que sigue. Dice en el versículo 20: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me llama la atención esto, porque si ellos ya eran cristianos, pues ya eran salvos, pero habla aquí de una posibilidad de salvar sus almas, lo cual me deja a mí claro que había muchos de ellos que, aunque eran religiosos, que iban a la iglesia, que sabían la palabra, muy probablemente todavía no eran salvos. Porque la salvación no se pierde, no es de que la ganaron, la perdieron. Este no es el tema de hoy, pero la Biblia claramente, ¿verdad?, enseña que cuando la tienes de verdad es permanente y para siempre. Oye, pero ¿qué pasó que fulano de tal se apartó y nunca más regresó? No perdió su salvación, nunca lo fue. La Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No dice dejaron de ser de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos los que están entre nosotros son de nosotros. Vuelta con el de al lado, velo misteriosamente, ponle cara de Jaime Maussan y dile con el tono de voz que él hacía, y dile: ¿y tú eres de nosotros o solo estás entre nosotros? Está fuerte, ¿no? Pero cuando ves la tunda que les pone, lo hace entender, porque era gente que conocía, que se jactaba, pero que era religiosa, falta de misericordia, hipócrita, doble vida, y por eso viene todo el contexto y va poniendo parte por parte. Y lo que sigue es: no sean solo oidores, sean hacedores. Entonces, ¿por qué toda esta gente no vivía la palabra? ¿Por qué toda esta gente no la ponía en práctica? ¿Por qué era hipócrita si sabían mucho? Porque no recibían la palabra con mansedumbre. Por eso dice: todo esto que les estoy diciendo y lo que les voy a decir, recíbanlo con mansedumbre, porque si lo reciben, la palabra puede salvar tu alma. Y quiero hablar un poquito acerca, y de hecho es el título del mensaje, nunca les dije, y eso que ando enseñando homilética, ya rompí uno de los principios que era la introducción, pero bueno, el poder salvador de la palabra. ¿Por qué la palabra puede salvar mi alma? No solamente porque ella contiene el plan de salvación, porque algunos podrían pensar que se refiere de forma explícita nada más a su poder salvador porque ella contiene el evangelio, y es la principal forma en la que la palabra nos salva, ¿verdad? Porque nos enseña el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, que Cristo, enviado por Dios por amor a nosotros, paga en la cruz del Calvario por nuestros pecados, viviendo antes una vida justa, cumpliendo toda la ley en nuestro lugar. Él lleva nuestro castigo para que, si tú y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón, por su sangre seamos salvos, y al entregarle nuestra vida al Señor recibimos la vida eterna y el perdón de pecados. Es un resumen de unos cuantos segundos que todo cristiano debería de saber resumir. Hay cristianos que dicen: ¿y cómo doy el plan de salvación? Pues, brother, ¿cómo le hiciste para ser salvo si no sabe ni siquiera cuál es el plan de salvación? Entonces hay diferentes formas, lo puedes reforzar con versículos, etcétera. Y por eso es que la palabra nos puede salvar, sí, porque trae el evangelio. Por eso es importante predicar la palabra. Hoy vamos a ver, si nos da tiempo, ¿verdad?, hablar un poquito de que a veces se enseña todo menos la palabra. Se enseña un montón de psicología, un friego de humanismo. Cuando digo un friego, es una palabra griega que significa muchísimo, ¿verdad? Coaching, motivación, superación, cosas que enseñan seculares el mundo, que en sí mismas no es que sean malas, muchas de ellas, pero que el error es que la gente cree que está aprendiendo de la Biblia. El error es creer que ese es un pastor, que ese es una iglesia. No, ese es un centro motivacional, y el que está hablando es un coach de vida, un psicólogo o algo por el estilo. Entonces es diferente aprender cosas que a lo mejor me ayudan a elevar mi ánimo y la estima y el manejo de las finanzas, y si te ayudó a ser mejor persona, gloria a Dios, pero eso no puede reemplazar la enseñanza de la palabra de Dios desde un púlpito en una iglesia. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que aprender a enseñar y a recibir, porque la palabra contiene el evangelio,
pero quiero hoy enfocarme en otras formas en las que la palabra nos puede salvar de forma indirecta de engaños que nos lleguen a perder, porque no es solamente porque la palabra trae el evangelio, sino porque la palabra nos libra de estrategias de Satanás con la cual nos quiere desviar, con la cual nos quiere perder. Recuerda que Satanás, Juan 8:44, es el padre de mentira, y Jesús dijo que el que permanece en su palabra, Juan 8:31 y 32, ese será verdaderamente su discípulo y va a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. ¿Libre de qué? De todas las mentiras con las que Satanás nos quiere engañar, nos quiere desviar. Y por eso Santiago dice: la palabra tiene el poder de salvarnos, porque nos va a guardar de ser engañados. Y quiero hablar un poquito acerca de las diferentes formas, además de la más evidente. No profundizo en ella, porque esto es lo que más claramente sabemos, el poder salvador de la palabra a través de la predicación del evangelio, sino que quiero hablar de otras formas indirectamente a través de las cuales la palabra también es necesaria para salvarnos. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos va a evitar ser engañados, como ya lo comencé a explicar. Cuando yo no me disipulo, cuando yo no estudio la palabra, cuando yo la leo al método del bibliazo. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes alguna vez la estudiaron así? A ver qué cayó hoy. ¡Pum! Aquí cayó. Esto es lo que Dios me quiere decir hoy. Si te gustaba, Dios te habló. Y si no te gustaba, fue el diablo que me quiere engañar. Este método es peligrosísimo, ¿lo sabías? Porque donde labras un día donde dice que entonces Judas fue y se ahorcó, y creas que Dios te está hablando, y le digas: Señor, confírmamelo, y le cambies a donde Jesús le dijo lo que vas a hacer a lo más pronto, entonces vas a acabar ahorcado, y no fue el Espíritu Santo quien te lo dijo, sino tu, no sé si existe el término, holgazanería, ¿verdad? Entonces la palabra se tiene que meditar, que es la palabra utilizada para describir cuando la vaca come pasto y lo está masticando hasta que tiene como una especie de masa y entonces lo traga. Así tengo que venir a la palabra y masticarla y meditarla y darle vueltas, y a veces que a ver, no entiendo, me empiezo a profundizar, estudiar, y el original y el contexto y comentarios, y empiezas a profundizar, y entonces ya digieres de una mejor manera la palabra. Cuando un cristiano no hace eso y nada más anda hoy por aquí, mañana por allá, cuando no la lee de forma sistemática, cuando no la estudia como le estamos haciendo ahorita con Santiago, cada capítulo, cada versículo, corre el riesgo de ser engañada por las mentiras de Satanás a través de una bola de charlatanes. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? Que tuviéramos cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño, ¿quién se lo sabe?, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Los ministros de quién? ¿Y de qué se disfrazan? De ministros de justicia. O sea que hay gente que aparenta ser ministra de Dios, que es, según este pasaje, ministra ¿de quién? ¿De quién? Les da pena decirlo porque está fuerte, pero es una realidad, de Satanás. O sea, hay gente influenciada por demonios predicando en púlpitos de iglesias que dicen ser cristianas. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Yo creo que hay muchos ateos que no creen ni en Dios ni en el diablo, que utilizan la fe como fuente de ganancia, que se dieron cuenta de que pueden manipular y en nombre del Espíritu dicen que Dios me está diciendo, y para ellos es muy fácil, ¿no? O sea, por eso es importante que conozcamos la palabra, porque el que conoce la palabra no te lo chamaqueas. Pero el que no conoce la palabra es que el Espíritu me está diciendo, convéncelo de que no. Cuando tienes la palabra y dices: soy el Espíritu, no puedes decirte algo contrario a su palabra, como ahorita lo vamos a ver. Pero cuando la gente no conoce, pues la gente todo se lo cree, porque es el apóstol, el profeta, porque hace milagros y falsifican milagros. Hay gente que le paga a testigos para que den testimonio de supuestos milagros. Hay gente que pone en los ductos de ventilación polvo dorado y dicen que cayó polvo de oro del cielo. Que ponen plumas que compradas aquí en, ¿cómo se llama? Fantasías Miguel, o encargadas en Temulas, echan por el auditorio. Hay iglesias de decenas de miles de personas, porque los brutos, digo, los congregantes, dicen: es que hay manifestaciones, cayeron plumas de ángeles. Papá, los ángeles no tienen plumas, para empezar. Son los serafines y los querubines, y aunque fueran ellos, o hubiera una serie de, una clase de angelical que tuviera alas. A ver, meditemos tantito, las plumas
Las plumas en las aves se caen porque es parte de su proceso de cambio de plumas y esta es consecuencia de la entropía, de la descomposición en la creación, que es a su vez resultado del pecado que entró en el mundo. Es producto de la imperfección, por eso también nuestra piel se va cayendo y se va cambiando, va muriendo más bien, se va regenerando, el cabello también. Entonces las aves van cambiando su plumaje por esta razón. Predicar que hay plumas de ángeles es enseñar que los ángeles cambian de plumas, por lo cual los ángeles estarían sujetos también a la entropía, por lo cual los ángeles están también sujetos al pecado que entró al mundo. Y según la Biblia, ellos no fueron afectados de esta manera por el pecado. Pero para algunos hay ángeles despelucados en las congregaciones. Además, enséñeme de forma bíblica, objetiva y racional cuál es el beneficio de haberte encontrado una pluma de ángel en el piso y cuándo esto pasó en toda la historia del Nuevo Testamento. Pero es más fácil esto que levantar un muerto, que levantar un paralítico. Entonces pagan para que den testimonios falsos de gente que no tiene evidencia documentada clínicamente de que realmente esto haya sucedido así. Y yo creo en los milagros. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue sanando personas. Oramos para que las personas sanen, pero no por eso voy a aceptar que cualquier charlatán me venga a inventar. Pasó, creo que en Villahermosa, lugar de México, que tu maestro favorito, el señor Luna, declaró sana a una jovencita en una de sus noches de gloria, con sus médicos con una bata chafísima que se ponen ahí, y a los 2-3 días se murió y se hizo un escándalo mediático, ¿no? Porque la familia en verdad se lo creyó. Entonces, si en verdad lo hicieran, entonces tendrían una página de internet para gloria de Dios, donde subirían los expedientes clínicos con tomografías, radiografías, estudios de sangre, análisis, etcétera, etcétera, del antes y el después, para que el nombre de Dios sea glorificado como debe de ser. Dicho sea de paso, si tú un día das testimonio, lo ideal es que presentes las pruebas que confirman el antes y el después. Nada más un cuate que en su casa lo conocen, que es más chafa que la botarga del doctor Simi, ¿verdad? O más falsa, que dice, tenía esto y ahora ya no lo tiene y todo el mundo aplaude. A veces es su gestión, a veces es que la gente pensó que fue sana, pero a veces son también testimonios pagados. Hay videos en internet donde la misma señora con 3 diferentes pastores fue sana de la misma enfermedad en épocas de vida distintas. O sea, era una actriz que le pagaban diferentes charlatanes para pararse y dar testimonio y alaridos. Entonces hay mucha gente que tiene un montón de trucos. Hay un cuate que es de los más falsos de todos, Dion Ibáez, que dice que convierte el agua en vino. Es un truco que tú puedes encargar en internet y hacer. Entonces son trucos así de ilusionistas. O sea, David Copperfield, ¿cómo se llama? Chris Angel, podrían, si algún día ya no les deja el ilusionismo, pues inventar que son pastores y que hacen milagros, que caminan sobre el agua, que vuelan. Hay mucha gente que los ve, están endemoniados. No están endemoniados. De hecho, creo que están más endemoniados estos pseudopastores que estos ilusionistas. Está más cerca de Dios David Copperfield y Chris Angel, y eso que están re locos, ¿verdad? Que mucha gente en púlpitos de iglesias cristianas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Puro ilusionismo, nada más. Pero la gente que no conoce el mundo del ilusionismo piensa que estos son unos hombres de Dios porque hacen cosas sobrenaturales y que los otros son los satánicos empedernidos porque hacen cosas sobrenaturales. Ninguno de los dos fue sobrenatural, o sea, no los usó ni Dios ni el diablo, fueron viles trucos de, entre comillas, magia nada más. Entonces, si a ti de niño te gustó un poco el ilusionismo y algún día investigaste, te acordarás del famoso mago enmascarado que se encargaba de explicar públicamente a través de un video, serie buenísima que búscala si no la has visto, cómo hacían realmente todos esos trucos y no había magia detrás, no había ningún poder sobrenatural y los magos lo aborrecían porque sacó a la luz todos sus secretos, ¿no? Me acuerdo cuando salió Chris Angel, muchos cristianos fanáticos, está poseído por demonios, pues está todo tatuado y todo, y es parte de su apariencia. A lo mejor sí está enchamucado, pero lo que hace no tiene que ver con sus demonios. O sea, ya sabrá Dios su vida personal, no lo sé. Yo algún día fui a un show que él hizo y pues fue muy bueno y algunos trucos me generaron duda y me metí a investigarlo, saber al mago enmascarado y ya aprendí porque soy bien curioso, ¿verdad? Pero es mero ilusionismo nada más, no hay magia, no hay poder sobrenatural y lo mismo con estos charlatanes que hacen los trucos más viles además. O sea, triste de un Ibáez convertir el agua en vino.
Otros se meten a tus redes sociales, a investigar tu vida para que cuando vayan a tu iglesia te llaman por nombre y apellido, te cuentan tu vida y tú crees que Dios te está hablando. Entonces sueltas toda la feria que te piden. Pues no, es que sí me conoce. No, me llamó por nombre y apellido. No, me dijo algo que pasé hace pocos días. Pues porque lo publicaste en tu Facebook y lo tienes abierto, te lo hackearon, compadre. Ahí estaba. Yo les he dicho que yo he hecho mis investigaciones, no son chismes de Pati Chapoy, porque también hay así influencers o youtubers, ¿no? Que se pueden ahí a contar cuánta cosa les cuentan. No, todo esto yo lo he atestiguado por mi propia cuenta. Yo no te estoy contando nada que me contaron. Son cosas que yo vi, que yo comprobé. Entonces te dicen, Dios me está diciendo que aquí hay un fulano de tal y que está pasando esto y que se casó con menganita y el Señor te dice y tú todo te lo crees. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. Entonces tienes a muchas iglesias donde paradójicamente la gente se está yendo al infierno no por causa de la falta de predicación, sino por la predicación de una palabra que no va conforme a la palabra. ¿Y por qué se lo creen? Porque no conocen la palabra. Entonces están buscando visiones, sueños, declaro y decreto y hacen un montón de locuras, un montón de cosas rarísimas que no están en la Biblia. No voy a poner a hablar de cada una de ellas, pero cada día se esfuerzan más y de verdad que me asombra el grado de estupidez de algún porcentaje de la gente que vive en esta tierra que dices, a ver, Señor, tengo que ser comprensivo y misericordioso y al pecador no lo juzgo, pero la falta de inteligencia de estos brothers, sí, o sea, que se vayan al infierno no por pecadores, sino por tarados. Lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? ¿Y por qué están ahí? Por su fanatismo, por su idolatría y por su corazón no arrepentido. ¿Por qué es más bonito esto? A que escuches un mensaje como este que te confronta, que te dice arrepiéntete, busca a Dios, toma en serio, congrégate, discipúlate, lee la Biblia, ponte a orar, ponte a alabar a Dios, a que te digan, no, mira, no pasa nada, Dios ama a todos y ya es tu padre, ya eres su hijo, no importa qué hagas. No, ven tal como eres y vengo tal como soy, para así no me voy a quedar. Porque Cristo vino para transformarme, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él tiene que hacer una obra en mi vida. Pero esto no es vendible, esto no es bonito, esto no llena auditorios. Pero que te digan, ven por tu milagro, va a caer polvo de oro, vamos a orar para que tus finanzas se multipliquen, como algún día promovió Benny Hinn, que Dios le dijo que era el día mundial de la cancelación de deudas. No, hombre, pues ¿dónde firmo el crédito para el coche europeo nuevo y luego mando mi ofrenda a su ministerio para que ore para que se cancele? ¿Quieres que Dios cancele tus deudas? Hay un remedio bíblico infalible. ¿Lo quieres saber? Consiste en una sola palabra y la palabra es págalas. No debáis nada a nadie. Ese es el remedio bíblico infalible, nada más. Oye, que yo me pasó esto y lo otro. Pueden pasar cosas, un error del sistema, pero que ande pasando por todo mundo con miles de personas en miles de iglesias, no es algo que sucede, hermanos. ¿Saben quién se enriquece en estos ministerios? Nada más el que les prometa a los demás que se van a enriquecer, nada más. Los que siguen esta falsa pseudoteología, porque no es teología, de la prosperidad, donde no prospera nadie más que el charlatán. Y por más que los defiendan, hay cosas que, o sea, ¿cómo vas a defender un hombre en Guatemala que está vendiendo su curso de Sapiens humildemente en, ¿qué eran? $1,500, el arte de hacer riquezas, que ni siquiera él, te lo conté hace poco, lo hizo, sino que o sea, son cosas, recursos que ya tienen ahí, psicólogos, coaches, que te los venden, los bajas, los vendes a multitudes y ¿sabes quién es esas riquezas? Él, un cursito, 30,000 pesos y tienes ahí en tu auditorio a 500 personas, saca la cuenta de cuánto se llevó y todo lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, al menos que sea honesto, que diga voy a ser coach, motivador, lo que sea y punto, ¿no? Si algo le reconozco a Dante Gebel, que también dice cosas bien raras y también está bien orate, pero al menos es honesto y dice yo no soy pastor,
Al menos dice, soy motivador, soy un comunicador. Entonces mínimo, o sea, dice, pues te voy a anunciar que te voy a engañar, pero te lo estoy anunciando así que ya no te engañe, porque antes de engañarte te dije que lo iba a hacer. No es como decir, vamos a juntarnos para hacer negocios y te advierto que tú vas a ser un fraude. Luego chilla, pero yo te lo advertí. No. Oye, o préstame una lana que no te voy a pagar. Oye, ¿por qué no me la pagaste? Pues te advertí que no te la iba a pagar. Pero el problema es cuando esta gente dice que son enviados del cielo, que Dios les habla, gurúes iluminados, el señor Luna que dice que se transfiguró, que le salió una aureola, te pone sus fotos chafísimas editadas con Photoshop hace un par de décadas. Ahí está todo esto. Aventar la Biblia al piso y decir que hay una línea de poder y que camines y sus payasos pasan y se tiran al piso. Entonces, eso ya es una manipulación gachísima y es lo que mucha gente sigue, no conoce la verdad y por eso nunca se salva, porque nunca escuchó el Evangelio. Hay iglesias donde tú puedes asistir durante 3 décadas y jamás en la vida escucharás 2 palabras o 3, ni infierno, ni arrepentimiento, ¿y cuál es la tercera? Y pecado. Y que si te hablan del pecado te van a enfatizar en el cómo te roba tu potencial, pero nunca te va a decir que te aparta de Dios, que contamina tu alma, que está mal bíblicamente y que lleva a la perdición eterna. No nada más es vive de acuerdo a su voluntad para que viva la mejor vida y tu potencial, o sea, buscando siempre la cara bonita, el lado bonito de las cosas. Entonces, ¿cómo va a salvarse mi alma si de entrada no sé ni siquiera lo que es arrepentimiento? ¿Cómo se va a salvar mi alma si ni siquiera sé que por causa del pecado estoy separado de Dios? Porque desde que llegué la primera vez me dijeron, bienvenido y eres parte de la familia, y nunca me dijeron, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Si nunca se predicó el Evangelio, si nunca me dijeron que mi triste realidad es que por causa de mi pecado estoy separado de Dios y que hay cosas de mi vida que le tengo que entregar. ¿Cómo alguien así se va a salvar si nunca recibió la palabra porque nunca le predicaron la palabra? Y esto ha sido históricamente con diferentes presentaciones una de las estrategias favoritas de Satanás. Si no puedo convencerte que Dios no existe y que lo dejes de buscar, te lo voy a presentar de una forma equivocada. ¿De dónde nacen los mormones? ¿De dónde nacen los testigos de Jehová? De José Smith y Charles Russell, en el orden que los mencioné, así fue. 2 jóvenes que venían de familias evangélicas, que empezaron a tener supuestas revelaciones y a ponerle fechas al fin del mundo y empezaron a enseñar una bola de barbaridades, no me voy a meter en detalles, por ahí tengo mi serie, ¿verdad? Y que cuánta gente hoy está desviada en pos de eso por gente que enseñó la palabra pero a su manera. ¿Y a quién engañó? A quien no conoce la palabra. Porque quien conoce la palabra de entrada dice, a ver José Smith, que el ángel Moroni se te apareció, muchas gracias, felicidades. ¿Qué dice Gálatas 1 del 6 al 10? Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, no dice un charlatán, sino aunque venga un ángel del cielo y les enseñe un evangelio diferente al que les hemos predicado, el tal sea anatema. Y vuelve a repetir, mas aún lo he dicho y lo repito otra vez, mas si aún nosotros, yo Pablo, a pesar de quién era él, o un ángel del cielo, si les enseña un evangelio diferente, y le empieza diciendo a los Gálatas, estoy maravillado que tan pronto se hayan apartado aquel que los llamó a la gracia, ya no me acuerdo qué dice el resto, ¿verdad? Pero que se hayan apartado, dice, para seguir otro evangelio. Dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que te decía hace rato no me lo saqué de la manga. Mucha gente se está yendo al infierno porque le están predicando la Biblia, pero a medias. La Biblia, pero alterada. Porque no vamos por la apariencia de quién lo dijo. Es que es el apóstol, el profeta, lo que pasó cuando lo dijo. Hubieron milagros, me salió aceite de las manos. Se llama sudor, con grasa. Si no te las lavaste o el que te dio la mano en la entrada está medio grasosa, es seguramente lo que va a pasar. Mira, mis manos ahorita están medio brillosas y no es que estoy sudando este aceite. Me hago así en la frente. No, mira, aquí vengan a ver el milagro, hermanos. Vengan, mira, échale el ojo, Nacho, si o no está llena de aceite, ¿no? Aquí está. Y aquí, sí, más aceite, mira. Ahora ven a recibir, todo va a pasar y tú al de lado y empiezas a pasar la grasa, el sudor.
Y casi lo lamen el aceite. ¡Ah! O sea, ¿dónde pasó eso en la Biblia y cuál es el propósito y en qué manera eso me edifica, me hace crecer, me acerca a Dios, me santifica, me perfecciona? Pues yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, pero ¿por qué hace de repente cosas que el ser humano puede manipular, fingir, actuar, controlar y comprar? ¿Y por qué no otras cosas realmente verdaderas y frente a las cámaras? Y como dije, con un expediente clínico de años. No de que llegó alguien en silla de ruedas y se paró, porque si a mí me invitan a una iglesia, voy este fin de semana de viaje, y me acompaña uno de ustedes, y entra en silla de ruedas y oro para que se levante y camina, todo el mundo va a pensar que es un milagro porque no te conocen. ¿Sí me explico o no? Es lo que sucede. En muchos de estos eventos, casualmente, es sanada gente que no conocía a nadie de la congregación, ¿lo sabías? Siempre son personas, escucha los testimonios de esta iglesia en Monterrey, muy famosa, llenísima de gente también. Y muchos de los testimonios son gente que ni siquiera es de la ciudad. O sea, no hablas de miembros locales que, oye, te conozco hace 20 años, ¿no? Te conozco hace 10 años, hace 5 años, yo sé que tenías esto, en verdad sucedió. Y no porque ese día lo dijo, sino porque después lo comprobamos. Entonces, nos empiezan a engañar con todo esto y la gente se lo cree por quién lo dijo, dónde lo dijo o qué pasó cuando lo dijo. Y yo por eso tengo un dicho, no importa quién lo dijo, no importa dónde lo dijo, no importa qué pasó cuando lo dijo, lo que importa es qué fue lo que dijo. Y si lo que dijo no va conforme a la palabra, Pablo dice, el tal es anatema. Porque tengo otro dicho, por encima de la Biblia, nada. Por encima de Dios, nadie. O sea, serás muy Cashlun, Aidante Gebel, Guillermo Maldonado, y tendrás iglesias de decenas de miles de personas, y lo que tú quieras. La gente se va con esto. No, es que tiene iglesias en cada ciudad. Es que tiene 10,000 personas. Es evidencia del respaldo de Dios. Entonces tiramos a la basura que el camino angosto es seguido por pocos y la mayoría sigue el ancho. Ahora multitud es sinónimo de éxito. A veces sí, pero no necesariamente. O sea, mi punto no es ni idealizar ni satanizar, porque también hay el otro extremo. Todas las mega iglesias son del diablo. No, no todas. Hay iglesias muy grandes con hombres de Dios que enseñan la palabra y que la gente que busca la verdad la sigue. El punto es, no la juzgo, no dictamino mi veredicto por cuánta gente va, porque no se trata que si son 10, si son de sana doctrina, no pueden ser 10 y ser 10 bien herejes. O sea, yo conozco un en Toluca que tiene como 30 y están lo que le sigue desafados de la cabeza de orates de locos. De verdad te contaron cosas rarísimas. Me han contado, hace poco una familia se reintegró, venía de una iglesia igual muy chiquita y eran reuniones que empezaban a las 8 de la mañana, acabamos a las 5 de la tarde y me contó algunas de las barbaridades y dices, no por ser chiquita es que es sana. Entonces no vas ni a idealizar ni a satanizar por el tamaño, ni por el mensajero, ni por el nombre, ni por la denominación, sino por su mensaje. ¿Queda claro? Porque esto está por encima de nosotros. Porque podemos ser, por ejemplo, muy vida nueva para el mundo y tantito yo me corrompo y empiezo a decir pura barbaridad. ¿Y qué va a pasar con el ignorante? ¿Me lo va a comprar? Porque es Jesse que viene de vida nueva para el mundo, del doctor Alducin, de sana doctrina, porque están juzgando por el mensaje y no por el mensaje. Entonces no importa que vengo de vida nueva, no importa cómo me llamo, no importa el apellido de mi familia, yo no estoy por encima del mensaje. Y si algún día te digo algo y no te lo confirmo con la palabra, por favor no me creas. Yo no estoy por encima de la Biblia. Nadie está por encima de la Biblia. Y como te dije la semana pasada, todos llegamos a decir cosas raras. ¿Te acuerdas que te dije que hay herejes de buen corazón? Sí fue con ustedes. No, fue con matrimonios, perdón, el viernes. Y ando aquí cruzando los cables con mensajes. Pero si hay gente que es honesta, porque está bien. Porque no ha sido todavía instruida en la palabra. Entonces ese es el error. Comprar con que es que fue organizado por fulano de tal
y es muy reconocido. No importa quién fue, no importa dónde lo dijo, no importa qué pasó con lo que dijo, que en verdad aparecieron ángeles y cayeron plumas, que en verdad hubo milagros genuinos. Bueno, yo te hablé de charlatanes que los fingen, porque ni el diablo los quiere. O sea, sí los quiere, pero los usa de otra manera, no sabe que los está usando. Me refiero a que tampoco es el poder del diablo, como algunos creen. Porque luego veo en redes esto, ¿no? Es que son espíritus de adivinación. No, hombre, son trucos. Es gente que investiga tus redes. Ni siquiera, o sea, caen tan bajo que ni a espíritu de adivinación llegan, sino a charlatanería nada más. Pero aunque en verdad presenciaras un milagro genuino en tus narices y un muerto resucitara y el mensaje no te lleva a Cristo, tampoco viene de Dios. Porque acuérdate que Satanás también tiene el poder de hacer cosas sobrenaturales. Por ahí en Éxodo, cuando compartí el mensaje de que te recomiendo mucho, cómo identificar un falso milagro, un falso maestro y un falso profeta, está en YouTube. Le leí este pasaje de Éxodo que decía, aunque viniere un, ¿cómo se dice? Adivinador o anunciador de sueños o milagrero y te diga que va a pasar tal cosa y se cumpliera, pero te dice, vamos en pos de otros dioses, no le temas, no le creas, no le sigas. O sea, el veredicto no está determinado por el resultado, sino por su mensaje. Hoy yo te hablé de gente que hace mentiras para engañar, pero ahí Dios a través del Espíritu Santo le dice a Moisés que le anuncie al pueblo. Aunque alguien haga algo genuino, si su mensaje es vamos en pos de otros dioses, no le sigas. Así que la pregunta que siempre te tienes que hacer es, ¿a qué me está llevando el mensaje? Llevo años en esta iglesia y cada día salgo más enamorado de mí, con el autoestima hasta arriba y bien contento, bien emocionado, bien motivado. Aprendí a hacer negocios padrísimo y la familia, cosas muy prácticas. Qué bueno estuvo bien padre. Pero ¿te has aprendido a acercar a Dios? Al menos te lo han tratado de enseñar. ¿Alguna vez te exhortaron y te animaron a orar, a leer la Biblia, a discipularte? ¿Te animaron a arrepentirte? ¿Te hablaron claramente de las consecuencias eternas del pecado? Yo escuchaba un predicador y me gustaban sus mensajes y de repente un día, oyendo un mensaje similar a este, caí en cuenta y dije, en años nunca lo he escuchado que llame al arrepentimiento. Y me di cuenta cómo Satanás con la palabra diluida o a medias también engaña y desvía del camino, y cómo la gente se pierde de esta manera. Quiero terminar con esto porque se nos va el tiempo. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos iba a aumentar la apostasía, que es apartarse de Dios. Yo por años creí que lo que veríamos era en los últimos tiempos las iglesias vaciarse, dejando de seguir a Cristo. Hoy me doy cuenta que la apostasía que predica la Biblia no iba a ocurrir con la gente apartándose de las iglesias, sino llenándolas, pero siguiendo un falso mensaje y a un falso Cristo. Que esta es una de las estrategias desde el Antiguo Testamento. Fíjate, cuando salen de Egipto, con esto quiero concluir, y baja Moisés del cerro. ¿De dónde venía? ¿Del Nevado de Toluca o de dónde venía? Del Sinaí. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro. Y cuando Aarón le fabrique el becerro de oro al pueblo, escucha lo que les dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, ¿quién sacó a Israel de Egipto? Jehová. ¿Y qué dice Aarón? Estos son tus dioses. O sea, su mensaje no es este becerro es mejor que el Dios que nos sacó de Egipto. Su mensaje tampoco es el Dios que nos sacó de Egipto es falso, este es el verdadero. Su mensaje tampoco es este es mejor que el que nos sacó de Egipto. Su mensaje es este es el Dios que nos sacó de Egipto. Su predicación no era ateísmo, no era Dios no existe. Su predicación no era idolatría explícita, no era adoremos otros dioses además de Jehová o en vez de Jehová. Su mensaje fue una distorsión de la gloria de Dios, porque su mensaje era este es Jehová. ¿De qué manera engañó al pueblo? Distorsionando el concepto del Dios verdadero y queriéndolo representar en un triste y mugroso becerro.
Llegamos a Romanos 1 y sucede lo mismo, pero de otra forma. Dice que no tomaron en cuenta a Dios, sino que se apartaron. ¿Pero de qué manera? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el pecado otra vez no es la negación de la gloria de Dios, no es la adición de otros dioses, sino la alteración de la gloria de Dios. El pecado no es sigamos a otros en vez de Jehová, ni Jehová no existe, sino cambiar a Dios y quererlo representar en forma de humanos, de cuadrúpedos y de reptiles, que es lo que hacía la gente en esa época. 2000 años después, en un mundo un poco más civilizado, al menos en Occidente, la gente no adora a cuadrúpedos ni a reptiles, y pocas veces lo hace con seres humanos. Entonces, como a la gente no te la puedes chamaquear de esa forma y no puedes hacer una estatua de un cocodrilo y decir es el dios Coco, Satanás dijo: voy a hacer lo mismo que hice hace 4000 años en Egipto, hace 2000 con la iglesia primitiva, ahora de otra forma. El principio es el mismo, solo cambia la forma. En Egipto no los invité a seguir otro Dios, alteré la imagen del Dios verdadero. Cuando Pablo escribe Romanos, estaban alterando la gloria del Dios verdadero. ¿Y qué pasa hoy en muchas pseudo iglesias de miles de personas? Te predican de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia, sino de un Jesús alterado. Presentemos al Jesús que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, pero no digan que antes dijo: arrepentíos. Hagamos series y series del reino, pero no mencionemos el arrepentimiento, ignorando que no hay reino sin arrepentimiento. Hablemos de pura gracia. Qué bonito es hablar de ese Jesús, y es válido. Hay que hablar, tampoco es el otro extremo de puro catorrazo. Se requiere hablar de la gracia de Dios que transforma, y qué seríamos sin ella. Y vamos a enfatizar en que le dijo a la mujer pecadora: vete ¿qué fue lo que le dijo? Yo no te juzgo. Y hablemos de que no hay que juzgar, porque ni él juzgó a la mujer pecadora. Pura gracia y misericordia. Pero no hablemos de que luego le dijo: vete y, mija, no peques más. Prediquemos la cara bonita de Jesús, pero no la otra. Prediquemos del Jesús que lavaba los pies de los apóstoles, pero no del que con el látigo volcó las mesas del templo. Prediquemos del Jesús bonachón, buena onda, pero no del Jesús que viene con ojos de fuego y con vara de hierro a gobernar y establecer su reino. Prediquemos del Jesús que promete que no nos faltará nada, pero no digamos que antes de eso dijo que teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Prediquemos del Jesús que nos guarda, que nos acompaña, que nos protege, pero no mencionen al Jesús que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Solo digan que todos son bienvenidos, que esta es tu casa, que eres, y es verdad. Pero no digamos después jamás que eso implica a veces renunciar a mi yo, porque eso no es agradable, porque eso no vende, porque eso no monetiza. Entonces pregunta: con estos ejemplos, ¿se predicó del Jesús? Sí. ¿Se predicó el 100% de Jesús? No. ¿Qué dice la gente? ¿En mi iglesia me hablan de Jesús? No. No te hablan del Jesús de la Biblia. Te hablan de un Jesús que quién sabe quién es, que ellos se inventaron y al cual le pusieron algunas características del Jesús de la Biblia. Pero igual va a tener características, te apuesto si lo analizas a fondo, de Mahoma, de Mahatma Gandhi, de Buda y de mucha gente influyente en todas las edades. Pero la gente que no conoce la palabra dice: es que me hablan de Jesús, y se están yendo al infierno, no por no haber escuchado de Jesús, sino por haber escuchado de un Jesús incompleto, de una imagen corrompida y distorsionada, porque nunca tuvieron pasión por la palabra. Y paradójicamente no fue la falta de predicación, sino la predicación la que los perdió,
Porque esta gente cree que está siguiendo a Jesús. Cree que va para el cielo, como también lo creían muchos de los oyentes de Santiago, a quienes ya vimos una y otra vez que les decía hermanos, hermanos, hermanos. Pero hoy me impacta que les dice: reciban la palabra porque puede salvar sus almas. No que ya soy salvo, no lo sé, tú dime. Pero es un hecho que si no conozco la palabra, me van a engañar. Vamos a dejarle con esto porque se nos fue el tiempo. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra apatía espiritual, si le hemos desechado o si hemos venido a ella con un corazón orgulloso, soberbio, sin mansedumbre. Queremos hoy en adelante venir a ella con mansedumbre, no para enaltecernos y envanecernos. Hoy hemos hablado de otros y no es que nos creamos mejores que los demás. Guárdanos de llegar a ese otro extremo. Hablamos de otros, Señor, solamente como ilustración y ejemplo de cómo es de forma real y actual que Satanás puede engañar a la gente que no conoce la palabra a través de mensajeros aparentemente de la palabra. Pero no se trata tampoco de estar todos los días clavados viendo videos, haciendo reels, crear nuestro canal y ese es otro punto. Pero sí se trata, Señor, de tener temor y temblor por nuestra eternidad y nuestra alma, y venir a tu palabra y analizar nuestras vidas a la luz de ella, y dejar que sea el faro que ilumine nuestra vida, el camino por el cual pisen nuestros pies. Y te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho fuera de tu palabra y por todo aquello que hemos creído por no conocer tu palabra. De hoy en adelante profundizaremos más en ella, porque queremos ser esa gente que tú dijiste que sería tu discípulo y que conocerá la verdad y la verdad lo haría libre. Que tu palabra nos salve, Señor, al escuchar el evangelio completo, al conocerte tal cual eres, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos anima y lo que nos confronta, lo que nos lleva a aplaudir y lo que nos lleva a llorar. Queremos conocer al Dios vivo y verdadero en todo su esplendor, en toda su plenitud, sin caretas, sin tapujos, sin parches, sin filtros. Que así lo haremos, porque te amamos y reconocemos que te necesitamos. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos por todo lo que hemos hecho en ignorancia y con conocimiento de causa. Nos arrepentimos. Te pedimos que nos limpies con la sangre de Jesús, que nos limpia y nos libra de todo pecado. Que vengas a reinar a nuestras vidas y nos salves. Transforma nuestras vidas. Gracias porque nos aceptas tal cual somos. No nos pides requisitos para venir a ti, pero tampoco nos queremos quedar así. Dile conmigo: transfórmame y haz tu obra completa en mi vida. Gracias porque no me condenas como a la mujer pecadora, pero ahora ayúdame a ya no pecar y fallarte más. Gracias porque tu reino viene, pero antes era necesario el arrepentimiento. Gracias porque es verdad que tú nos darás todas las cosas, pero también nosotros hemos de buscarte a ti primeramente. Así lo haremos, Señor. Y en cada área de nuestras vidas, guárdanos de escuchar un mensaje a medias y ayúdanos, Señor, a escuchar toda la verdad de tu palabra para ser salvos de toda mentira. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización
Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.